jueves 5 de noviembre de 2020 y, ¿sabe? Pues hoy nos toca platicar con nuestros amigos de Suma. Iván, ¿cómo estás? Te saludo con el gusto de siempre. Hola, Cristian. Pues bien, contento, como cada jueves, de platicar contigo y con nuestros amigos. Y bueno, pues sí, ya casi cerrando semana, iniciando la primera semana del mes de noviembre. Y bien, pues me da mucho gusto platicar sobre estos temas de paz, de construcción de paz y lo que podemos hacer cada uno de nosotros en nuestras manos, en nuestro alcance, para mejorar nuestra comunidad, ¿no? Exactamente, y que además, bueno, este compromiso pues debería de ser de todas las familias, ¿no? De todos los sinaloenses, el tratar de hacer estas acciones positivas que generen estos cambios, mire, aunque sea poquito, pero que nos vaya moviendo este tema de conciencia, Iván. Sí, así es, Cristian. Y bueno, hoy traigo un tema que quiero platicar con nuestros amigos y contigo sobre el acoso escolar. El acoso escolar que, pese a la situación que estamos viviendo ahorita por la pandemia y que no hay clases presenciales en las escuelas, pues muchos alumnos, sobre todo niños y jóvenes, sufren este tema de la violencia escolar, pero ahora en la modalidad de ciberbullying. Y como vemos que el uso de redes sociales, el uso de dispositivos digitales y medios de comunicación a distancia se ha incrementado, pues lamentablemente también este problema. Y bueno, amigos, hoy quiero hablar de este tema porque precisamente el día de hoy, 5 de noviembre, se celebra el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el ciberbullying. Y este año tenemos esta celebración especial o esta conmemoración especial, incluyendo el ciberbullying, por un decreto de la UNESCO, precisamente, atendiendo a esta realidad que estamos viviendo. Y bueno, amigos, Cristian, el acoso escolar, o como comúnmente lo conocemos como bullying, pues es uno de los problemas más grandes que afectan a los estudiantes en todo el mundo. Pero México no es una excepción y tiene realmente niveles alarmantes de esta problemática. De acuerdo a estudios recientes que se aplicaron en muchos países, estudios que realizó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, nuestro país, México, lamentablemente ocupa el primer lugar internacional en casos de bullying en educación básica. Pues afecta a más de 18 millones de alumnos de primaria y de secundaria, sobre todo, en estos dos niveles educativos, primaria y secundaria, de todas las escuelas, tanto públicas como privadas, de cualquier sector. Y bueno, es un problema que afecta también de gran manera a muchas partes del mundo. Y a nivel mundial sabemos que es un problema que se ha incrementado por la situación que estamos viviendo ahorita, como les comentaba, de la pandemia, pero también en un informe reciente que presenta la misma UNESCO y la OCDE sobre la prevención de la violencia contra los niños en el mundo, nos arroja datos también alarmantes. Este informe, por ejemplo, ya nos habla de estas estimaciones mundiales sobre los alcances que ha tenido la violencia en todas sus modalidades entre los niños y jóvenes menores de 18 años. Y, por ejemplo, se estima que tan solo en 2017 más de 40,000 niños fueron víctimas de homicidio de manera directa. Y eso pues es lamentable, muy lamentable. Y bueno, esto se basa también en algunos informes del año pasado, de 2019, que elaboró la propia UNESCO, y en donde nos dio a conocer una realidad. Aproximadamente el 32% de los alumnos que tienen entre 11 y 15 años de edad son víctimas de acoso escolar por parte de sus compañeros, esto al menos una vez durante el último mes. Es decir, en el último mes, 32, hablamos casi de 1 de cada 3 alumnos de nivel secundario entre 11 y 15 años fueron víctimas de acoso escolar. Y hoy en día este acoso se presenta en esta modalidad de ciberbullying, y es algo lamentablemente muy común en nuestro país. Tan común que no solo afecta a esta población joven, sino realmente a todos los usuarios de Internet. Quiero comentarles un dato muy revelador. En nuestro país, en México, 17 de cada 100 usuarios de Internet o comunicación móvil, ya sea por computadora o por teléfono, que tienen entre 12 y 59 años de edad, es decir, jóvenes y adultos, han sido víctimas de ciberacoso o ciberbullying. Y bueno, esto está muy arraigado y se da en algunos estados más que otros, en algunas regiones del país. Por ejemplo, hay estados del país donde se presenta mucho más,
tenemos el caso de Tabasco, de Veracruz, de Zacatecas, de Guanajuato y de Aguascalientes, y estados donde se presenta mucho menos. Afortunadamente Sinaloa no está en los primeros lugares. En Sinaloa estamos en una proporción que se ubica más o menos entre 12.3 víctimas de ciberbullying por cada 100 usuarios, ¿no? Entonces estamos un poquito abajo del promedio nacional. Sin embargo, hay que estar muy atentos sobre la realidad que estamos viviendo en esta situación que tenemos, donde las comunicaciones son tan importantes para la educación, para el trabajo y todo esto, y sobre todo lo que pueden estar viviendo los menores. Si tienes hermanos menores en casa que son estudiantes de primaria y secundaria, tus propios hijos, pues primos o algunos otros familiares, analiza el tema de lo que puedan estar viviendo. Hay muchas modalidades o tipos de ciberbullying, Cristian y amigos del auditorio, y se presentan las más comunes. Voy a mencionar algunas. Por ejemplo, el harassment o acoso, que consiste en denigrar, en hacer amenazas o insultar a una persona con constantes mensajes a través de redes sociales, de WhatsApp, de Facebook. Y bueno, esta conducta incluye, por ejemplo, ponerle apodos hirientes que lo denigran, subir fotos o videos humillantes, esparcir rumores falsos sobre la persona, todo con la intención de que otras personas se sumen a la humillación pública, hacer viral esa humillación y afectar a la persona. Otra modalidad lamentablemente muy común en nuestro país y afecta a muchas personas y sobre todo jóvenes es el llamado sexting. Es enviar fotos o videos con contenido sexual, y esto lamentablemente se ha convertido en una práctica habitual entre muchos adolescentes y también adultos, y de ahí pues se deriva en que esas fotos las anden compartiendo, las anden difundiendo, y esto va pues dañando la integridad de la persona, constituye obviamente un delito. Esta acción constituye un delito y va teniendo repercusiones emocionales y psicológicas en el desarrollo de las personas, y sobre todo si son adolescentes es muy grave esto. Hay que poner mucha atención en lo que puede estar perjudicando a nuestros hijos, a nuestros hermanos menores, a nuestros primos y seres queridos. Otra práctica muy común, Cristian y amigos del auditorio, es el stalking, el llamado stalking. Bueno, esto consiste en hacer un seguimiento online constante de la persona, estarlo acosando en todas sus publicaciones, estar invadiendo su privacidad, y pues realmente perjudica el sano desarrollo y también perjudica el uso adecuado de las redes sociales. Y tiene secuelas graves, como decía yo, en el desarrollo de los niños y de los adolescentes. Y bueno, ¿qué se puede hacer frente a estas conductas? Lo primero que tenemos que hacer es analizar y observar si somos víctimas de ello, reconocerlo, y si nuestros seres queridos están sufriendo esto o si son perpetradores de este tipo de conductas, tenemos que acudir con profesionales. Es lo primero que tenemos que hacer. Por ejemplo, si vemos que nuestro hijo o hermano pequeño muestra conductas, por ejemplo, que no quiere conectarse a sus redes sociales, que no quiere encender cámara cuando está en clases, que ya tiene problemas en su autoestima, debemos de platicar con ellos, analizar cuál es la situación y acudir a profesionales también. Perderle el miedo a acudir a un profesional de la conducta humana, algún psicólogo, algún terapeuta, para poder atender esta problemática, y sobre todo no quedarnos en silencio. Si este problema se da con compañeros de la escuela, acudir a las autoridades escolares. Aun cuando ahorita la modalidad de clases no es presencial, este problema se ha venido incrementando y muchas veces pasa desapercibido para las autoridades escolares, para los profesores, para los directivos. Hay que informarles y tomar cartas en el asunto. Pero si esto no es suficiente, debemos acudir a nuestras autoridades. No podemos permitir que este problema siga proliferando. Debemos de ponerle un alto, aprender a reconocer esas conductas, y también, si nuestros hijos o jóvenes de nuestra familia son perpetradores de este tipo de conductas, hay que platicar con ellos y analizar por qué están teniendo esa tendencia a denigrar a otras personas, a comportarse de manera violenta y a relacionarse de esa forma para llamar la atención. Y sobre todo esta parte, exactamente, tú lo dices muy bien, Iván, sobre todo esta parte, ¿no? El escuchar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a los miembros de casa, a los pequeños de casa, y ver cuál es la directriz que podemos tomar si es que nos damos cuenta
de que esto está sucediendo y que pues lo estamos haciendo a través de las plataformas digitales, porque es inevitable el darnos cuenta como papás que está sucediendo y nosotros podemos poner pues un alto a este tipo de conductas.